Grabar. Y les comparto pantalla. Ok, un minutito más. Hace un momento éramos 44. Ya somos 42. Ok, creo que nos hace falta uno más. Si no, ya, yo creo que ya comenzamos. Vale, entonces voy a apagar mi cámara para que no me desconecte por si hay bajones. Listo. Entonces les decía, estábamos tratando de extender la definición del límite para funciones que van de R a Rn. Ya pusimos la definición que decíamos es básicamente la misma idea del anterior. ¿Se está grabando? ¿Se está grabando? ¿Se está grabando? Creo que sí. Ok. Que es la misma idea que se hace en cálculo 1, nada más que ahora hay que cambiar un poquito las cosas porque cuando hablamos de medición o hablamos de distancias entre dos valores, hay que tener en claros en qué espacio estamos trabajando. Entonces, la idea del dibujito que puse aquí abajo ya no aplica del todo, aunque sí mucha parte, solamente que ahora estamos yendo, por ejemplo, estamos partiendo de R, significa que estamos empezando de los números reales, seguimos aproximándonos al valor de A, y nada más que ahora, cuando estamos cayendo bajo la función f, ya no estamos cayendo los mismos números reales, sino ahora estamos cayendo al espacio euclidiano, que le voy a poner simplemente como un 0. ¿Sale? Nada más como un puntito. O sea, aquí estamos en R, aquí estamos cayendo en R2, R3, etcétera. Voy a colocar solamente el 0 para indicar que, pues bueno, puede ser cualquier espacio. Y lo que dice es lo siguiente. Dice, nuestro límite ahora ya no va a ser un valor como tal, un número real. Deme un segundo. Ok, lo siento, pero bebé en casa. Entonces les decía, ahora la idea es a lo que nos estamos aproximando ya no es un número real, ya no es un valor de L, como tal podía ser en cálculo 1, 2, 0, menos 1, o una fracción, una irracional, etcétera, sino ahora más bien nos estamos aproximando a un vector, perdón, ¿sale? A un punto, a un vector que, pues bueno, lo estoy representando así, que sería la L, con su respectiva varita. Lo que hacemos ahora es decir que para este punto, o sea, digamos para el valor en donde estamos terminando, para este de aquí, estamos tratando de encontrar un numerito, o sea, para ese punto vamos a tener que dar una distancia, de tal manera que para esa distancia debe de encontrarse aquí un intervalo. Ese intervalo es el que estamos llamando de este lado como delta. Y lo que tiene que suceder es que cualquier punto elegido aquí, cuando sea mandado bajo la función f, tiene que caer a un punto que vive en el espacio correspondiente, que lo podemos ver incluso como un vector. ¿De acuerdo? Y lo que tiene que suceder es que no importa el valor que yo elija aquí, de este lado,
La distancia que debe de haber entre estos dos, entre L y este punto, o sea, esta distancia, ¿de acuerdo? La distancia entre este f de x menos este candidato al límite tenga que ser menor, bueno, debe ser menor a la L, perdón, a la épsilon. F de x menos L tiene que ser menor que la épsilon. Esta es la idea geométrica de lo que está detrás del concepto de límite para el caso de funciones que van de R en idea geométrica, que van de funciones de R en Rn. ¿Sale? ¿Estamos? ¿Hasta aquí todo bien? Sí, profesor. Vale. Vamos con ejemplos. Al final esto no tiene mucho sentido si no hacemos ejemplos. Ejemplo 1 de este concepto. Bueno, no sé cuántos ejemplos llevamos, pero voy a poner el número 1. Si yo les preguntara que calculáramos o determináramos con esta definición, determinar el límite cuando x se aproxima a 2 de la función f de t o f de x, dada por f de x igual a una sencilla, 3x más 1, 2x, ¿qué me dirían? O sea, si yo les preguntara, es decir, si yo les preguntara, ¿quién es el límite cuando x tiende a 2 de la pareja que se mueve como 3x más 1, 2x? ¿A quién pondrían como candidato al límite? ¿Qué les dice su intuición? Al límite en cada entrada. Ajá, ok. ¿Y cuánto valdría? El límite en cada 7,4. entrada. O sea, dices, vale, quiero el límite, me fijo entrada por entrada, lo cual es una muy buena idea. Nada más viéndolo como un límite de una sola variable, porque al final esto es un número real, o sea, esto es una coordenada. ¿Cuánto valdría? ¿Cuál es su sospecha, pues? 7. 7, 7,4. 7,4. Efectivamente. De hecho, eso que nos acaba de decir su compañero, que no vi quién es, porque no tengo aquí a la mano los nombres, es un teoremita que vamos a ver después. Por eso les decía, guíense su intuición. Su intuición generalmente les va a dar la respuesta correcta. ¿Sale? Una cosa es decirlo, que en este caso es el candidato, y otra cosa es demostrarlo. Entonces aquí espero que no vengan esos fantasmas de cálculo 1 de las demostraciones. Vamos a hacerlo lo más claro posible. ¿Listos? ¿Listos para la prueba? Sí. ¿No hay fantasmas de cálculo 1? ¿O todavía hay fantasmas de cálculo 1? Bueno, no pasa nada. Entonces, la prueba generalmente de límites en cálculo 1 empezaba así. Aquí no va a cambiar mucho. Entonces nos va a seguir nos va a ayudar para seguir practicando las ideas de cálculo 1. Y dice, tú tienes que empezar con un tamaño. Ese tamaño generalmente se llama epsilon, que es el que tú quieres que siempre lo puedes hacer tan pequeño como tú quieras. ¿Sale? El llamado epsilon. Y lo que vamos a hacer nosotros es primero un trabajo sucio entre comillas. Es decir, primero vamos a ver qué tan parecidos son. O sea, nuestra primera etapa es, veamos qué tan parecidos son. Voy a ponerlo así entre comillas. Ay, perdón. ¿Qué tan parecidos son la función f de x y nuestro candidato al límite? ¿De acuerdo? Esto generalmente no se pone en las pruebas. O sea, esto no es como que sea muy común verlo, pero bueno, yo lo puse para que entendamos el concepto de lo que estamos haciendo. Entonces, para ver eso de qué tan parecidos son, significa, es decir, que calculemos cuánta diferencia hay entre la función y nuestro candidato al límite. ¿Sale? Nuestro candidato al límite, ya nos lo decía su compañero, este es nuestro candidato al límite y por supuesto que esta es la respectiva función. Entonces vamos a ver esto que nos queda. Esto sería lo mismo que calcular la norma del punto 3x más 1, 2x y ver qué tan parecido es con el punto 7,4. ¿Sale?
haciendo un poquito de cuentitas y de la suma de vectores, por eso es que empezamos con eso, esto nos quedaría calcularle, o sería equivalente a calcular la norma de quién. Ah, pues bueno, sumo, o en este caso hago la resta de entrada por entrada. Al 3x más 1, que es la primera entrada, le resto la primera entrada del segundo, y la segunda entrada sería 2x menos 4. ¿Cierto? Sí. Ok. Haciendo un poquito más de cuentas, pues bueno, esto nos va a quedar simplemente 3x menos 6, y del lado derecho nos va a quedar 2x menos 4. Nada más hice una pequeña simplificación. Siguiendo un poco con las cuentitas, si se dan cuenta, esto es básicamente el 3 multiplicando a x menos 2. Y en la segunda coordenada tenemos a 2 multiplicando a x menos 2, ¿cierto? Cierto. Cierto, ok. ¿Y quién es la definición de norma? ¿Cómo calculamos la norma de un punto en el plano cartesiano? Acuérdense de la definición de norma. ¿Cuál era la definición de norma? ¿Cómo calculábamos? O sea, si yo tenía un punto Z, a lo mejor un poco más grueso. Si yo tenía un valor Z, y este Z, en este caso que tiene dos coordenadas, y para este Z yo le quería calcular su norma, ¿cuál era la definición de norma? Sacábamos la raíz. Sacamos la raíz, elevamos la primera entrada al cuadrado y sumábamos con la segunda entrada al cuadrado, ¿cierto? Cierto. Entonces voy a hacer esto mismo, pero con esto. Tomando este como si fuera un Z1 y este como si fuera un Z2. Entonces, si las cuentas no nos fallan, nos quedaría la raíz de el 3 por x menos 2, toda esta parte al cuadrado, sumada con lo mismo, 2 por x menos 2, también al cuadrado. Y todo esto con raíz. ¿Estamos? Ok. ¿Esto nos quedaría cuánto? En 2 por x menos 2, ¿el cuadrado se aplica solamente a x menos 2 o se aplica a 2 por x menos 2? A ambos. Ah, tienes toda la razón. Ahí lo escribí mal, lo escribí mal. Tienes toda la razón. Ay, se me fue. Déjenme hacer un poco más. Sí, tienes toda la razón. Ahí lo escribí mal. Gracias. Todo esto es al cuadrado. Gracias. ¿Cuánto queda? Pues como aplica todo, entonces quedaría la primera parte 9. Aquí quedaría x menos 2 al cuadrado. La segunda parte queda 4, porque tanto el 2 también está influido por el cuadrado. Aquí quedaría x menos 2 al cuadrado y con su respectiva raíz. Del lado, lo voy a poner del lado derecho. Esto quedaría igual a 13 veces x menos 2 al cuadrado con su respectiva raíz. ¿Estamos o no estamos? Sí. Sí. Okay. Y según las propiedades de las raíces, pues bueno, esto es equivalente a quién? Pues a la raíz cuadrada de 13 multiplicada por la raíz cuadrada de, lo voy a poner todo. Perdón si algunos están acostumbrados a saltarse pasos, yo voy a tratar de escribirlo todo. Esto equivale a, bueno, separé con raíces y esto es lo mismo que 13 veces, bueno, la raíz de 13 multiplicando al valor absoluto de x menos 2. ¿Estamos? Sí. Ok. En resumen, lo que hemos hecho es lo siguiente, decir que la distancia de, ¿quién era la F? Allá. Que la distancia de 3x más 1, 2x, comparada con nuestro candidato al límite que me dijeron era 7,4, en realidad esto es lo mismo que si tenemos, perdón, la raíz de 13 multiplicando el valor absoluto de x menos 2. ¿Estamos claros hasta acá? Sí, todo claro. Ok, vale. Gracias. Perfecto. Una vez que ya llegamos a esto, al final aquí ya estamos comparando qué tan parecidos son. Y la ventaja es que todo nos quedó en términos de x menos 2. Esto es importante porque al final en nuestro límite que nosotros queríamos demostrar, voy a poner el morado,
nos estábamos aproximando a este valor. Entonces, el hecho de que aquí apareciera, déjenme quitar este. Ay. El hecho de que aquí apareciera el x menos 2 nos da una buena señal de que vamos por muy buen camino. Creo que era este morado. No. Ahí está. El hecho de que apareciera este x menos 2 nos dice que va por muy buen camino. ¿De acuerdo? Si ahí apareciera otro valor, entonces algo hicimos mal y habría que revisar nuestras operaciones. Entonces, como al final nosotros, cuando estamos haciendo los cálculos, estamos estableciendo intervalos alrededor del 2 porque son las x a las cuales nos estamos aproximando. Entonces, el hecho de que haya una relación entre las distancias de f y del límite con las distancias de donde parto, que es justamente aquí de donde estoy partiendo, pues me va a dar cabida para poder decir, si tú quieres que si tú quieres que del lado derecho, tu valor de 7,4, en realidad esté tan cercano como tú quieras a tu función, entonces el hecho de que la distancia entre estos dos, esta distancia, esté relacionada con la distancia que yo pueda tomar aquí para el valor de la x, entonces me va a poder decir, dependiendo del tamaño que yo quiera, si aquí yo lo quiero de cierto tamaño, pues establecer qué tamaño tiene que ir acá. ¿Estamos? ¿Sí? Ok. En otras palabras, ahora lo que queremos, lo que queremos es que esta distancia, que es lo que nosotros acabamos de llegar, pues sea menor que la épsilon. Porque si nosotros garantizamos que esta expresión sea menor que épsilon, y estamos diciendo que esto es menor, es igual a esto, entonces por tricotomía, o por transitividad, mejor dicho, por transitividad, esta parte sería menor que esta épsilon. ¿Estamos o no estamos? Díganme algo, por favor. Sí, todo bien, profe. Para ello, ¿qué se hacía en cálculo 1? ¿Qué se hacía después de esto? Por lo tanto, lo que diríamos entonces es que, pues mira, la distancia entre estos dos, si tú quieres que eso sea menor que epsilon, pues el x menos 2 tiene que ser menor que epsilon sobre raíz de 13. Es decir, con esto ya conseguimos que si el valor de x comparado con el 2 en valor absoluto es mayor que 0 y menor que epsilon sobre raíz de 13, entonces va a suceder que la norma entre f de x menos tu candidato al límite, que era 7,4, en realidad sí es menor que epsilon, porque fue justamente así como lo construimos. Y ahí termina la prueba. ¿Cómo ven? ¿Difícil? ¿Me fue muy rápido? Yo ¿Podría siento que repetirlo del está bien. diagrama? ¿Cómo? ¿Podría repetirlo del diagrama? Sí, dime, ¿cuál diagramita? Lo del X y la 2. El X y la 2. Ok, vale. Sí, Ajá. sí, claro. Hasta este punto, entonces, supongo que, hasta esta parte, supongo que está bien, ¿no? Que estamos en lo normal. Bueno, estamos bien, supongo. Sí. Ok. El diagramita lo que nos dice es lo siguiente. Déjame volverlo a hacer, no pasa nada. Mira, nosotros estamos partiendo de los números reales y estamos partiendo del 2. Bajo la función f, estamos tratando de ver qué tan cercanos está nuestro límite, que era el 7,4, con cualquier valor de x que yo dijera. ¿Sale? O sea, esto es la f de x. Y según lo que acabamos de ver, es que esta distancia que hay entre estos dos, la distancia que hay entre este valor entre f de x y en este caso nuestro candidato límite, en realidad es, o sea, esto equivale a la raíz de 13 multiplicada por x menos 2. ¿De acuerdo? Sí.
Lo que queremos ahora, porque al final nuestro objetivo es tratar de ver qué condiciones tiene que cumplirse esto. O sea, al final esto yo quiero que sea tan pequeño como yo quiera. O sea, yo necesito que esta expresión, que fue la distancia entre estos dos, sea menor que epsilon. Pero para ello hay que establecer qué condiciones se tienen que cumplir acá para que al final esta diferencia sí en realidad sea tan pequeña como tú quieras. Si te das cuenta, en el momento que nosotros hicimos esta diferencia, esta distancia, apareció esta expresión. Esta expresión te dice que esta distancia que tú quieres hacer pequeña depende del tamaño que tú tomes acá. ¿Cómo va a depender? De acuerdo a esta expresión. Recuerda que al final esta es la que tú quieres dar, entonces depende de los argumentos o depende de los límites, de las restricciones que le des a esta parte, depende de la restricción que le des a este intervalo, ¿de acuerdo? Tú vas a poder garantizar, que es lo que queremos encontrar, depende de esas restricciones que tú le quieres dar o que tú le vas a dar, es como vas a garantizar que del lado derecho también sea pequeño. Porque al final, si te das cuenta, si tú aquí garantizas que esto es pequeño y eso mismo pequeño estás multiplicándolo por 13, pues realmente no crece mucho, sigue siendo pequeño. ¿Me explico? Sí. Ok, y entonces lo único que tenemos que hacer es pues nada más como dar una formulita, como una expresión que nos diga, dependiendo qué tan pequeño queremos que sea del lado derecho, dependiendo qué tan pequeño queramos que sea esto, pues el tamaño que vamos a elegir acá. Entonces, si yo quiero que aquí, por ejemplo, esta diferencia sea menor que 1/3, entonces habría que ver qué tan pequeño tengo que poner esto para que al multiplicar por 13 me quede menor que 1/3. Ah, no, que yo quiero que esta diferencia sea menor que 1/10000000. Entonces, yo tengo que ver qué condiciones tengo que decir acá para que al multiplicar por 13 me quede esta diferencia menor que 1/10000000, que es justamente lo que acabamos de hacer. No importa qué valor de epsilon tú me des, no importa qué tamaño, qué tan pequeño quieres que sea esta diferencia, en el momento que nosotros pasamos el 13 dividiendo, estamos dando las restricciones necesarias para que no importa el tamaño que tú me des aquí, yo pueda decir de qué tamaño tiene que ser este intervalito. Ah, ok. ¿Sí Muchas me, gracias. sí me expliqué? Sí. Ok, Sí, sí. esto Gracias. es lo que se conoce como, bueno, no se conoce, esto sería para nosotros nuestra delta. ¿Sale? Sí. Ok. Gracias. Entonces, de nada, gracias por preguntar. Vale, entonces, pues bueno, creo que hasta aquí vamos bien. No sé si tengan alguna duda hasta este momento. ¿Dudas? Así, díganme por chat o por voz. Su viva voz sería mejor, pero por chat también lo acepto. Ninguna, todo bien. Vale, gracias. Gracias, Mónica. Ah, también espero ya, darles esta semana la tarea para que vayan practicando, tanto con Daniel como con Rogelio y nosotros también. Ok, bueno, entonces, podemos ver otro ejemplo, quizás. Lo voy a poner. Ay. Ejemplo 2. Perdón, lo puse como ejemplo número 2. Dice, vamos a calcular o determinar el límite cuando x tiende a 1 de 9x menos 3, 2 menos 5x. Y pues bueno, para que no se pierda la costumbre, adivinen. Tareita moral. Tarea moral. Básicamente es repetir los mismos argumentos. Entonces espero que no haya problemas al respecto. ¿Vamos bien? Sí, todo bien. Todo bien. Ahora sí vamos a enunciar el teorema que dijo su compañero hace un momento. No sé si sigas por acá. Que cuando les pregunté, ¿quién creen que sea el límite? Y dijo uno de sus compañeros, que no tengo el nombre aquí a la mano, pero bueno, espero que siga por acá. ¿Cómo calculamos el límite hace un momento? Sacando el límite entrada por entrada. Exactamente. Entonces el teorema dice lo siguiente.
Si A es un número real y F es una función que va de los reales, en este caso lo voy a poner a R3. Otra vez repito, lo voy a repetir las veces que sea necesario. Yo sé que parezco disco rayado. Este teorema aplica no solamente para R3, también aplica para R2, para cualquier eneada, para cualquier Rn. Entonces, si tengo esta función y la función f, bueno, tal que, mejor dicho, ¿sí? Tal que la función f tiene 3 entradas, f1, f2 y f3. Entonces, el límite cuando x tiende al valor de a de la f aplicado a x es igual a bueno, no, déjenme ver, déjenme quitar esto. Poner un poquito más adelante. Aquí abajo. Y L tiene sus respectivas 3 entradas, voy a llamarle L1, L2 y L3. Entonces, el límite de las f de este es L. Si y solo si el límite cuando x se aproxima a A de cada una de las entradas corresponde a la entrada del respectivo límite. ¿Sale? Esto, bueno, antes de continuar, a estas partes de aquí, a estos, se les conoce, lo vamos a ocupar muy seguido. Se les conoce como funciones coordenadas. Perdón, a estas se les conoce como funciones coordenadas. Ahorita les doy un ejemplo de qué me refiero con esta, con los que tenemos en la parte de arriba. Con la F1, F2 y F3 me refiero justamente, por ejemplo, en este que calculamos, en este que tenemos aquí, esta sería F1 y esta sería F2. En el ejemplo que hicimos previamente a el primer ejemplo de límites, cuando definimos esta función, esta sería el equivalente a la primera, esta sería, perdón, la primera función coordenada y esta sería la segunda función coordenada. A esta es a lo que me refiero cuando digo en la parte anterior. Esta sería como la equivalente a F1 y esta sería la correspondiente a F2. Repito, se conocen como funciones coordenadas. ¿Estamos? Sí. ¿Dudas? Vale, gracias. Y ya, bueno, yo creo que por el tiempo que nos queda, ya, dado que ya se acercan las 6, nos quedan casi 20 minutos. Yo creo que sí nos alcanza a hacer al menos una implicación. Ya sea la implicación de ida o ya sea la implicación de regreso. ¿Cuál quieren que hagamos? Vamos a hacer los dos, o sea, eso sí, no se preocupen, pero ¿cuál quieren que hagamos ahorita en el tiempo que nos resta de clase? De ida. La ida. La ida, ok. La de ida, dice Mónica. ¿Los demás? Ay, La casi ida. por ahí. La ida, gracias. ¿Cuál la de ida? Ángel, Axel, Dayana, Daniel, Ejecatl, Emily, Faraday, Fernanda, Fernando, Geraldine, Jacobo, Jennifer, Jesús, Jimena, José, Julio, Karim, Lorena, Mariana González, Maximiliano, Pedro, Paola, Pedro, Rubén, Rodrigo Rena, Santiago, Sofía Barrera, Luciel, Yaeli. ¿La ida? ¿Todos están de acuerdo con la ida? Digo, al final vamos a hacer las dos, entonces yo creo que está bien. Vamos con la ida. Gracias por su participación. Ok, entonces vamos a demostrar la ida. Vamos con la prueba. Ok, antes de empezar con la prueba, déjenme hacer, y de hecho esta observación que vamos a hacer a continuación nos va a ayudar para ambas pruebas, tanto para la ida como para el regreso. Ay, me dice que me quedan 10 minutos. Oh, bueno, a ver, vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Yo creo que sí. Una observación que dice lo siguiente. Si X es un valor cualquiera que vive en R3 o en Rn, entonces, bueno, si X es un valor cualquiera en R3 con X, con sus respectivas coordenadas X1, X2 y X3, entonces lo que sucede es lo siguiente. La norma de X, cuando es calculada con la definición que dimos previamente,
siempre es menor o igual que el valor absoluto de la primera entrada más el valor absoluto de la segunda entrada más el valor absoluto de la tercera entrada. Y que también es mayor o igual que cada una de las entradas. O sea, aquí también sería mayor o igual que solamente X1 o que solamente X2 o que solamente X3. ¿Sale? Esto, pues bueno, yo creo que también lo dejaremos como tareita moral. Tarea moral. Ok, como esto sí está un poquito más extenso, estas dos tareas morales, entonces corresponderían a 3 décimas para el examen. Repito, son opcionales. Ok, entonces tengan en mente esta observación que nos va a ser bastante útil para esta demostración. Repito, tanto para la ida como para el regreso. Entonces vamos con la implicación de ida. Vamos con la ida. Ok, a mí generalmente me gusta mucho poner las hipótesis y cuáles son mis objetivos. Entonces, en la ida, ¿cuáles serían mis hipótesis? ¿Qué es lo que yo tengo que asumir como válido? A ver, me regreso al enunciado. ¿Qué es lo que yo tendría que asumir como válido en la ida? Que el límite de x cuando tiende a df de x es igual a... Exacto. Gracias. Mi hipótesis es que el límite, cuando x tiende a A, de mi función, no sé qué expresión tenga, es L. Es decir, esto me garantiza que sin importar la epsilon que yo dé, yo puedo encontrar una de epsilon mayor que 0, tal que si la distancia entre x y A es menor que delta, entonces puedo garantizar que la distancia en el espacio euclidiano con f de x y nuestro candidato al límite, esto es menor que epsilon. Eso yo lo puedo asumir como válido. ¿Y qué es lo que yo quiero demostrar? Pues lo que yo tendría que demostrar es que el límite de cada una de estas coordenadas pues corresponde a la coordenada correspondiente de nuestro límite, ¿cierto? Sí. Ok, entonces voy a ponerlo aquí. Lo que habría que demostrar entonces es que el límite, cuando x tiende al mismo a, de la función coordenada respectiva, de la f de x y, corresponde a la coordenada respectiva de nuestro candidato al límite. Es decir, lo que tendría que probar es que para toda epsilon mayor que 0 existe una... Híjole, no quiero ponerle delta para no confundir con el de arriba. Voy a ponerlo mejor de esta forma. Déjenme borrar este. Para toda epsilon estrella mayor que 0, existe una delta estrella. Le estoy poniendo estrella para no confundir con lo de arriba, que se supone es algo que yo ya sé, que yo ya puedo dar como válido, mientras que la parte de abajo es algo que yo quiero demostrar, pero siguen teniendo el mismo concepto geométrico. Tal que si 0 es menor que x menos a y esto es menor que delta estrellita, entonces no importa qué tamaño yo dé, debo de encontrar esa delta de tal forma que la diferencia entre la función coordenada respectiva menos la entrada respectiva de mi límite sea menor que este tamaño que yo di. ¿De acuerdo? Sí. Ok, entonces vamos a hacer la prueba. Hagamos la prueba para la primera función coordenada, para que queden más simplificadas las ideas. Hagamos la prueba para la primera coordenada, o sea, para cuando tengo la i igual a 1. Entonces, la prueba sería la siguiente. Debo de tomar o debo de empezar con una epsilon estrellita, mayor que 0. ¿Estamos? Entonces, voy a ocupar lo que yo ya sé. Aquí ya puedo ocuparlo directamente. En la hipótesis decía que no importa qué tamaño yo dé y no importa cómo se llame, siempre voy a poder encontrar que la distancia, bueno, siempre voy a poder encontrar una distancia de tal manera que si la distancia entre x y a es menor que eso, entonces puedo garantizar que esa diferencia es menor que ese tamaño que yo di. No importa el tamaño que yo dé ni cómo se llame. Entonces, por hipótesis,
por hipótesis, existe una delta mayor que 0. Aquí se la pongo como delta, porque es la misma delta que está justamente en la parte de arriba, esta delta de acá, la que yo estoy garantizando por mi hipótesis que sí existe. Existe una delta mayor que 0, tal que, ¿qué satisface? ¿Qué satisface esta delta? Si la distancia entre x y el valor de a es mayor que 0 y menor que esta delta, entonces yo puedo garantizar, dado que estoy aplicando mi hipótesis, lo único que puedo garantizar es que esto ocurre. Todavía no directamente esto. Lo que sí puedo garantizar es que esto ocurre. Entonces significa que la diferencia entre la función original, la que va a R3, menos mi candidato al límite, esto sí va a ser menor que la epsilon estrella, porque es justamente este tamaño el que yo ocupé en mi hipótesis. ¿Estamos? ¿O no estamos? ¿Vamos bien o no vamos bien? Está bien. Vamos bien. Por otro lado, dado que nosotros queremos coordenadas, hay que recordar o reescribir qué significa esto. Según esta parte, si nosotros estamos diciendo que F tiene coordenadas F1, F2 y F3, y al mismo tiempo estamos diciendo que la L tiene coordenadas L1, L2 y L3, entonces la norma entre f de x, vista como punto en R3 o vector en R3, comparada con nuestro límite, ¿a quién sería igual? ¿A la norma de quién? Pues de la primera coordenada aplicada a x, menos la primera coordenada de mi límite, la segunda coordenada de mi función, menos la segunda coordenada de mi límite, y la tercera función aplicada a x, menos la tercera coordenada de mi límite. ¿Estamos de acuerdo? Sí. El signo que está ahí es de no pertenece. ¿En cuál, en cuál? No, Entonces, perdóname. No. Este es un símbolo, el de ampersand, pero mejor lo pongo así. ok. Gracias. Perdón, sí, se puede confundir. Ok, entonces, la razón de por qué yo escribí a esta diferencia como coordenadas es justamente para ocupar esta observación. Tengo un punto, tengo sus 3 coordenadas, y nosotros en la observación decíamos que esta coordenada, bueno, que este valor en norma es mayor o igual que cada una de estas, o sea, una, por separado. Entonces significaría, por la observación, voy a ponerle observación gato, por la observación gato, estaríamos diciendo que, disculpen, estaríamos diciendo que la norma de f de x menos nuestro límite, ¿sale? Esto de aparte de aquí es como si fuera nuestra x, así entre comillas. ¿A quién es mayor o igual? ¿A quién es mayor o igual, chicos? Si estoy ocupando la observación y estoy tomando en cuenta esto, así todo lo que está aquí adentro, como si fuera una x, así entre comillas.